Música. Hola, soy Aarón, tengo 42 años y tengo una historia para ti. Una de las cosas más salvajes que he experimentado. Ponte el cinturón porque es un gran viaje, retrocedamos un poco. Me enganché cuando yo tenía 23 años para mi entonces esposo Yousaie, la vida era buena, por decirlo menos, éramos jóvenes y estábamos enamorados. Que éramos invencibles, como lo hacen la mayoría de las parejas, nos reíamos durante los días soleados y nos abrazábamos durante los tormentosos. Nunca pensé que algo pudiera salir mal. Luego llegó mi cumpleaños número 30, un hito que marcaría mi vida para siempre. Mi mundo estaba a punto de recibir una buena sacudida, aunque por cortesía de mi suegra Yasmín siempre había sido un espíritu libre y amaba la vida al máximo, pero un día fiel. Un accidente la dejó parapléjica, sufrió una fuerte caída por las escaleras y su frágil cuerpo no pudo soportar el daño. Fue como si un martillo golpeara a nuestra familia. La noticia fue devastadora por decirlo menos y cobró un precio colosal a todos nosotros, Yasmín. Tuve que mudarnos con Yousaie y conmigo, ya que ella era viuda y Yousaie era su único hijo y necesitaba ayuda con todo. De repente, toda nuestra vida giraba en torno a citas médicas, modificaciones en el hogar y descubrir cómo navegar en un mundo que no fue construido para. De ruedas fue una dura prueba de la realidad y no me inscribí para ser cuidadora. Sé que sueno horrible, pero estoy segura de que entenderás mi resentimiento cuando sigas leyendo mi historia. De todos modos, la lesión de Yasmín la había dejado atada a una silla de ruedas y necesitaba ayuda con prácticamente todo, desde vestirse hasta acostarse y levantarse de la cama, hasta, lo que sea, alguien en la casa la estaba ayudando con eso, era agotador. Mentiría si dijera que no era abrumador para el físico. Y la carga emocional de cuidar a un par de pichi era mucho más exigente de lo que jamás había imaginado. Yasmín era fuerte. Luchó con la pérdida de su independencia y solía ponerse muy irritable por eso, lo cual es completamente comprensible, pero fue bastante agotador y también fue frustrante por mi parte lidiar con todo su drama, o vaya, la tensión en nuestra casa era otra cosa. Yousaie y yo comenzamos a pelear más a menudo y sentí como si paredes se estuvieran cerrando sobre nosotros, no era solo el peso emocional de la condición de Yasmín. Pero la pura frustración de todo esto nos hace más grandes por las cosas más pequeñas. A quien le tocaba ayudar a Yasmín a prepararse en la mañana, quién iría a buscar sus suministros e incluso quién prepararía la cena, etc. Pequeña tarea se convirtió en un campo de batalla, era como si fuéramos dos generales tratando de superarse entre sí en una guerra en la que nunca nos inscribimos. Comencé a sentir que yo estaba cargando con la peor parte del trabajo y me pesaba. Parecía que Yousaie esperaba que yo asumiera este papel maternal y manejara todo. El cuidado de Yasmín por administrar la casa, pero eso no fue lo que acordamos cuando nos casamos y también quién hace esos hombres estúpidos, eso es lo que nuestras discusiones eran frecuentes, acaloradas y cada vez más amargas. El comedor en casa se sentía tenso y asfixiante, lo cual déjame decirte. No es una gran combinación. Ya tienes una suegra malhumorada que está sufriendo. Era como si fuéramos dos personas ahogándonos en la misma tormenta y en lugar de aferrarnos el uno al otro nos empujáramos bajo el agua. Sabía que era así. No es enteramente culpa de Yousaie, él estaba lidiando con sus propios sentimientos de culpa, ira e impotencia con respecto a condición de su madre. Simplemente fue más fácil desquitarse el uno con el otro un día que Jos y yo estábamos metidos en esto, se estaba convirtiendo en una especie de norma en este momento. Y admito que estallé, dije algo que no debería haber hecho Ain, ¿por qué no preparaste la cena? Porque estaba ocupado cuidando. ¿Tu madre? ¿Por qué no lo hiciste? No es como si estuvieras ocupado, ese no es el punto, sabes que tengo responsabilidades, y no dije eso, mira, está bien, pediremos algo de comida, estoy cansado, Yousaie, sé que es molesto recibir la misma basura, pero, ¿para qué más podemos hacer bien? Empezar, podrías ayudar más. ¿Hablas en serio ahora? Ayudo mucho. Estás lleno de basura y lo sabes. ¿Qué me dijiste? ¿Me escuchaste? Yousaie. Nunca me inscribí en esto. Nunca quise nada de esto.
Pensé. Tendríamos una vida juntos, pero es como si fuéramos prisioneros en nuestra propia casa, encadenados a las necesidades de tu mamá prisionera. Ann, ¿cómo? ¿Decir que ella es mi mamá? Por el amor de Dios, ella nos necesita ahora más que nunca. Sé que nos necesita. Josiah, pero yo también te necesito. Extraño al hombre con el que me casé y al que estuvo presente y atento a mí ahora. Es como si solo te preocuparas por ella. Se siente como si estuviera ahogando en el mar de los cuidados y me estuviera perdiendo en el proceso. Estás siendo egoísta, Aaron. Ella es mi madre y sabías en lo que te metías cuando nos casamos. El egoísta Josiah, no sabía que sería así, no sabía que me sentiría tan solo en nuestro matrimonio. Solo necesito que entiendaslo. ¿Qué es esto para mí también? Nuestra relación pendía de un hilo después de esa discusión y no ayudó que mi querida y vieja suegra no viera las cosas a mi manera y solo tomara del lado de su hijo. Llegó el día en que Josiah me lanzó una bomba. Al principio tenía que ir a un viaje. Negocios durante 2 semanas. No pensé mucho en eso, de hecho, incluso me pregunté si lo estaba usando como excusa para conseguirlo. Lejos del creciente estrés en casa, sinceramente, no podía culparlo. Estaba incluso un poco celoso. 2 semanas no me parecieron demasiado largas y esperaba que la distancia nos permitiera aclarar nuestras mentes y reagruparnos y tal. Mejorar en el manejo de la situación. Pero a medida que esas 2 semanas se convirtieron en 3, mi paciencia comenzó a agotarse. Lo llamaría para preguntarle cuándo regresaría a casa y él respondería con indiferencia: la próxima semana. Aaron, prometo que la próxima semana. Se convirtió en un mantra que resonó en mi mente, una promesa vaga. Se sentía más como una esperanza distante. Me sentía cada vez más frustrada con cada día que pasaba. Nuestro matrimonio estaba en ruinas y necesitaba a mi esposo a mi lado, pero parecía que había desaparecido tanto física como emocionalmente. Bien, amigos. Habían pasado 3 meses. Pasé y todavía le preguntaba dónde estaba y por qué no había regresado. Casa, incluso Yasmín cedió en sus quejas y comenzó a preocuparse por su hijo Aaron. ¿Has tenido noticias de Josiah todavía? No, no. He estado tratando de contactarlo. Pero ya rara vez responde a mis mensajes. Cuando lo hace, solo habla de cómo la empresa está al borde de la quiebra y de que todos están manos a la. Dice que está demasiado ocupado para hablar o entrar en detalles. Eso no suena bien. Él solía hacer tiempo para nosotros incluso con su trabajo exigente, lo sé, y eso es lo que más me preocupa. Era como si nos estuviera excluyendo por completo. Si logras comunicarte con él, dile que vuelva a casa cuanto antes. Él se mantuvo. Cuanto más cuestionaba nuestro futuro, si todavía le importaba nuestra relación o cómo se había rendido por completo con nosotros, mi mente era un torbellino de dudas e inseguridades y no podía evitar sentirme abandonado en mi momento de necesidad todos los días. Me sentí como una eternidad sin él y anhelaba los días en los que éramos frente unido, enfrentando juntos los desafíos de la vida, pero ahora parecía que nos estábamos distanciando y no pude evitar preguntarme si este viaje de negocios era una excusa conveniente para distanciarse. De nuestros problemas 3 meses se habían convertido en 6 y durante ese tiempo él había dejado de responder por completo. Yasmín y yo nos preocupamos. Vez más, obviamente sabíamos que esto ya no era una cuestión de trabajo y que había que dar algo, teníamos que encontrarlo o al menos sabíamos que estaba a salvo porque no tenía sentido que desapareciera así que decidimos contactar directamente al lugar de trabajo de Esaya para ver si tenían alguna información. Fue cuando recibimos la impactante noticia de que había abandonado su trabajo. Trabajo hace varios meses y no tenía ni idea de dónde podría estar. Estaba furioso, pero sobre todo tenía miedo. Inmediatamente contactamos a las autoridades y se transmitió una alerta de persona desaparecida. Los oficiales de policía nos dijeron que las posibilidades de luchar contra él con vida. La cantidad. El tiempo que había pasado era escaso o nulo, el peso de todo era aplastante. Me dejaron cargar con la responsabilidad financiera y emocional de todo por mi cuenta. Había pensado en mi última discusión con Josiah y la culpa me carcomía. Sabía que él estaba enojado, pero ¿realmente lo alejé o estaba en algún lugar? ¿Ayuda pero incapaz de alcanzarla? Ambas situaciones eran ideales,
obviamente, irónicamente, la desaparición de Yousaiye nos acercó a Yasmín y a mí. Supongo que no es tan irónico cuando lo piensas, dijo que ya que si nos teníamos el uno al otro, compartíamos nuestros miedos, nuestras lágrimas y esperábamos que algún día descubriéramos la verdad sobre lo que había sucedido, pero la vida comenzó a continuar. Tuve que rogarle a mi supervisor un aumento para poder cubrir las facturas médicas de Yasmín y gracias a Dios fue entregado. También cogí horas extras solo para que pudiéramos mantenernos a flote y déjame decirte que me volví jorobado con la cantidad de trabajo que tenía que hacer. Un par. Años pasaron volando y Yasmín y yo nos acercamos más que nunca. Hemos pasado por mucho y aprecié que ella estuviera ahí para mí durante los tiempos difíciles. Ambos aceptamos que Yousaiye probablemente se había ido. Fue difícil, pero hicimos las paces con eso. Pensé que pasaríamos el resto de nuestras vidas de luto. El y recordar.